Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos a su casa digital, Cápsulas de Teología, su casa, su lugar y su espacio, recuerden, de Biblia, Bible, teología, theology, books, libros y por supuesto que no falte café and coffee, recién hecho. Bendiciones para todos, tal como lo hemos anunciado hoy en el ArqueologiAZO de Cápsulas de Teología. Allí en pantalla, David Rohl, que es la nueva cronología del Éxodo. El doctor Rohl estará con nosotros. Vamos a darle la entrada tanto al doctor Rohl como a nuestro traductor. David Rohl, bienvenido a Cápsulas de Teología. ¿Cómo está? I'm fine, thank you very much. It's nice to see you, Jairo, and also to thank Jack for doing the translating for us. Estoy muy bien, gracias por estar aquí contigo y también gracias a Jackmer por la traducción. Amigos y audiencia, desde ya agarren el enlace de YouTube, por favor, compártanlo en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en sus grupos de WhatsApp, de Facebook, donde haya vida, envíe el enlace de Cápsulas de Teología, el doctor David Rohl. Estaremos hablando también de sus libros, de su trabajo y, por supuesto, como siempre, nuestro hermano Jackmer Peralta, agiófilo en la magistral interpretación. Tómese unos segundos, por favor, y vayan a YouTube, a su canal de Biblia, Teología y Devoción. Él también hace reseñas de libros, unboxing, es un experto en logos, es nuestro maestro, nuestro experto en el logosazo. Vayan y acompáñenlo, por favor. Y hoy también tenemos a mi esposa que nos está ayudando a moderar el chat. Así que, por favor, pónganse cómodos, denle me gusta y compartan esta transmisión. Recuerden suscribirse a Cápsulas de Teología y, pues, bienvenidos a todos. Querido doctor Rohl, para nuestra audiencia en español, ¿quién es David Rohl? Dr. Rohl, may you introduce yourself for the audience? Okay. My name is David Rohl, and I'm an Egyptologist by profession, though I also study biblical archaeology and various other antiquities civilizations, for instance, the Mycenaean period in Greece, or the Levantine archaeology, or even the Hittites. So I cover most of the Eastern Mediterranean. Mi nombre es David Rohl y soy arqueólogo de profesión, egiptólogo, arqueólogo de profesión, y me dedico al estudio de las arqueología bíblica y también de otras culturas antiguas, las cuales también incluye a los hititas. Y trabajo en Grecia regularmente. Muy bien. Gracias, doctor Rohl, por estar con nosotros. Jackmer, ¿quieres lanzar el video de entrada? Ya lo hablamos con el doctor Rohl, no tiene ningún problema. Pero él mismo hace una presentación interesante. ¿Y cuál es su propósito con estos estudios? ¿Tienes el video allí, Jackmer? Perfecto. As you can see, the important thing on this screen is the question mark down there. It's not a statement, it's a question. Whether or not this Exodus is mythological, is it Harry Potter, or is it something more than Harry Potter? Do you, the basis of your faith and religion, is it a fairy tale, or is it something very real, very historical? As an archaeologist and a historian, I can't deal with miracles. I can only give you the historical elements of the story. And that's what I'm going to do. And that's the framework upon which and the foundation upon which you base your faith. And as Tim said, it's all about reason. You cannot have a book that's the basis of everything you believe if you think that is not true. If that's a fairy story. That foundation there is everything. So as an agnostic, as a historian, I look at this as a historical text. I do not dismiss it as a fairy story just because it's called the Bible. I treat it like any other ancient text, whether it be Herodotus, whether it be a text of Ramesses II talking about the Battle of Kadesh. It's a history book. Primarily, it's a history book upon which the faith is based. And that's the way I approach it. So, we've got a question mark down there, and I'm going to be able to take that question mark off and dismiss the myth and leave us with history. Gracias, Jackmer. Gracias, doctor Rohl. Entonces, habiendo colocado eso de entrada, quitamos acá, añadimos por acá
Quitamos aquí. Muy bien, ahora sí entramos formalmente con las preguntas para el doctor Rohl. Okay, the new chronology. Well, this is something that began in the late 1980s when a number of postgraduate students in London began to query whether the Egyptian chronology was actually correctly established by scholars over the last 200 years. Esto de la nueva cronología del Éxodo comenzó en la década de los 80 del siglo pasado, cuando se empezó a preguntarse en Inglaterra si la cronología egipcia estaba correctamente establecida. Initially, it had absolutely nothing to do with the Bible. What we were doing was looking as Egyptologists about the history of Egypt and the timeline of Egypt. And we felt that there was something drastically wrong with it. It had been overextended by scholars by 300 years. Inicialmente no tenía nada que ver con la Biblia, solo tenía que ver con cuestionar esto de la cronología egipcia, y nos dimos cuenta que la cronología tenía un error de extensión de alrededor de 300 años. Yeah, so in the end, what happened was we decided to reduce the dates of people like Ramesses II, the great king of the New Kingdom. We brought them down by 300 years, and that made a huge difference when we came to analyze Egyptian archaeology and history against the biblical story. Y como resultado, lo que decidimos fue mover hacia atrás la fecha del reinado de Ramsés II, unos 300 años, y esto hizo un cambio en la cronología e hizo más sentido con la cronología egipcia y también con los eventos bíblicos. Because quite simply, at the moment, if you follow the regular chronology, the chronology you will read in all your standard works on the subject, you will find there is no relationship between Egyptology, ancient Egypt, and the biblical story, which is why we have such a negative approach from scholars today. Si utilizamos la cronología anterior a esta, lo que vamos a ver es que la narración de la historia egipcia no tiene ninguna relación ni paralelo con la historia bíblica, y es un acercamiento un tanto viciado por algunos en la actualidad. Lower Egyptian chronology by 300 years, and suddenly all the biblical stories from the Exodus to the time of the conquest to the time of the united monarchy of David and Solomon, all those things now slot into Egyptian history perfectly, whereas at the moment with the old chronology, they didn't do that. Con la anterior cronología ocurre que los eventos de la narrativa Israel bíblica no cuadran con la cronología egipcia, pero moviéndolo solamente 300 años hacia atrás, vemos como tanto el Éxodo, la conquista, el periodo de los jueces y la monarquía, todo encaja perfectamente con la cronología egipcia. Over to you. Muy bien. Doctor Rohl, sacamos allí la pregunta en español para nuestra audiencia hispana. Damos un momento que la lean. ¿Por qué la academia no está abierta a desafiar uno de los 4 pilares de la cronología egipcia que usted ve como el pilar problemático? ¿Por qué dudan tanto en reconstruir la cronología egipcia? Y saco la pregunta en inglés para el doctor. Okay, well, the 4 pillars are essentially 4 things that the Egyptologists decided were key links between the timeline of Egypt and the rest of the ancient world. Those 4 links really are very, very unstable. Only one of them is really a link that we can rely on. Los 4 pilares son cuestiones que los egipciólogos han decidido establecer y conectar con el resto de la historia del mundo, partiendo desde Egipto. Los 4 no son exactamente muy estables, solamente uno es el que podemos conectar con toda seguridad con las otras culturas. Yeah, the date that we can rely on is 664 BC, which is when the Assyrians sacked the city of Thebes in Egypt. That one we can rely on. Y el que podemos relacionar es el que está vinculado a la fecha del 644 antes de la era común. So with that starting point, if we work backwards through history, backwards through time, we don't have any more secure links to rely on to fix the relationship, say, between the Bible and Egypt. Y contando de ahí para atrás, ya no encontramos más puntos en la historia, fechas que podamos relacionar con certeza para conectar la cronología egipcia con otras cronologías, incluyendo la bíblica. Except one, and that one we think is in error. And that is in the first chapter of the book of Exodus, it mentions the Israelite slaves
building a store city called Ramses. And so the scholars decided that meant that Moses and the Israelites were in Egypt as slaves during the time of Ramesses the Great of the 19th dynasty. 19th Dynasty. Yes, 19th dynasty, yes. Exceptuando un punto que se encuentra en Éxodo, donde habla que los israelitas estaban construyendo la ciudad de Ramsés. Eso hace a los egipcios pensar que los israelitas estuvieron en Egipto durante el periodo de Ramsés el Grande por la dinastía decimonovena. That's why you watch the movie like Cecil B. DeMille when you see Ramesses II along with Moses, Charlton Heston, and Yul Brynner on the screen. That is what the link is, and that link is false. And the reason why it's false is because there was another city under Ramses, under the city of Ramses, a much older city, which is where the Israelites really were. Esta es la razón por la cual en la película del Éxodo vemos a Moisés al lado de Ramsés II, y eso es un enlace falso, y es falso porque debajo de esa ciudad hay otra ciudad que es aún mucho más antigua. So really what the Bible is saying there is that the Israelites lived at the place that was then known as Ramses in later times, but was originally called the city of Avaris. And it's just like saying that New Amsterdam is now called New York. We will never refer to it as New Amsterdam anymore. Lo que la Biblia está diciendo es que los israelitas vivieron en una ciudad que se llamaba Ramsés, que ese era su nombre, pero ahora sabemos que su nombre de esa ciudad era Avaros. Es como decir Avaris. que las personas, Avaris, que las Avaris. personas viven todavía en Nuevo Ámsterdam, pero ya no es llamado New Ámsterdam, sino que es llamado Nueva York. Ya no lo llamamos New Ámsterdam más. Muy bien, allí vamos a intentar hacer algunas pequeñas recreaciones de cuando el doctor está hablando. Estoy hablando para la audiencia en español y él no necesariamente tiene que decir lo que estamos colocando allí en pantalla, pero es una ilustración. ¿Qué pasó aquí? Allí está, ahora sí. Keep talking. Okay. Cuando él mencionó a Bari, este es un pequeño extracto de la película. There's a fragment from the movie. Yeah. Well, what you see there is one city beneath the other. And that's the crucial thing. So really what the Bible is saying is in the time that we know a place called Ramesses, long time before that, there was a city in the same place called Avaris where the Israelites sojourned, where they stayed in Egypt, first of all prospering and later becoming slaves. Lo que estamos viendo aquí es que la Biblia está diciendo que el lugar donde hoy hay una ciudad que se llama Ramsés, los israelitas vivieron ahí, aunque en ese tiempo la ciudad no se llamaba así, sino que se conocía como Avaris. Ok, estupendo. Muy bien. Entonces quitamos esto de acá y continuamos. Entrando ya directo en las evidencias arqueológicas, ¿hay alguna evidencia arqueológica de la presencia de José y su familia en Egipto? Esto nos remonta por allá al libro de Génesis, capítulo ya 37, cuando comienza la historia de José. So when we look at that older city of Avaris, and we look at for its beginnings, we find a little village of maybe 12 or 15 houses, possibly a population of around 70. Before that, there's nothing there. And suddenly this little village appears, and the people living in that village were Semites. They were people from Canaan. They were not Egyptians. Cuando investigamos sobre los nacimientos de la ciudad de Avaris, debajo no hay otra ciudad. Lo más lejos que podemos llegar es a los inicios con una pequeña villa entre 12 o 15 casas, lo cual estimamos una población de 700 personas. Y estas personas no eran egipcios, eran semitas. The very first house there, the biggest house there, was something which is a typical design from North Syria. And we believe this house is actually the house that Jacob settled in, because its design is the same as from the region where Jacob came down from Haran into Egypt during the famine. Y la primera casa, o de la casa más grande que encontramos allí, concuerda con los diseños de las casas en el territorio de Asiria, y podríamos llegar a la conclusión de que esa es la casa de Jacob, porque se parece mucho al tipo de vivienda que se construían en el lugar conocido como Harán, de donde proviene la familia de Jacob. What you're showing on the screen are the burial goods of the people who lived in that village,
and they are clearly not Egyptians. They are Semitic peoples. They spoke a Semitic language. They came from Canaan. They had all the pottery, all the jewelry, etc. All belonged not from Egypt, but from the north. En lo que estábamos viendo en la pantalla son ejemplos de sepulturas de personas que claramente no son egipcios, porque encontramos evidencias de elementos, utensilios que no pertenecen a Egipto, sino más bien a la parte más hacia el norte. Okay, now when the person who died, who living in that house died, it was demolished. And on top of it, an Egyptian palace was built, a very grand residence. But the person who lived in that palace, we know from the graveyard, was not Egyptian either. He was a Semite. He was a high official of state in Egypt, but he was a Semitic person. And we've actually, or the Austrians who excavated the site, have actually found his grave. Y cuando la persona de esa casa que mencioné anteriormente murió, la casa se demolió y alguien construyó una casa sobre esa, una casa más grande, y podemos también concluir que el que construyó esa casa tampoco era egipcio, sino que era semita. Uniquely for this time and this period, his tomb was a pyramid tomb. And it was unique for very many reasons. The first of which was only kings had pyramids at this time. So this high official was honored by the pharaoh to be given a royal tomb, a pyramid tomb. Y un elemento único de esa casa es que hay una pirámide, un elemento piramidal, lo cual podemos saber que solamente los reyes o los príncipes utilizaban este elemento. Esto nos lleva a concluir que la persona que vivía ahí tenía algún reconocimiento por parte del rey de Egipto o por el faraón. In front of the pyramid, there was a chapel attached to the surface of the pyramid. And inside the chapel, when the archaeologists excavated it, they found the shattered remains of a colossal statue. Y frente a esta estructura piramidal había una capilla, y dentro de esta capilla lo que los arqueólogos encontraron fueron los restos de una estatua muy grande. Now that shattered statue, when they reconstructed it, it had the head had yellow skin, it had red hair, and he was wearing a multicolored coat, a coat of many colors. Y cuando se reconstruyó esta estatua, lo que se notó es que su piel era amarillenta, su cabello rojizo y que vestía con algo de múltiples colores. Now, who had a multicolored coat, a coat of many colors? Well, of course, that was Joseph, the high official of Egypt, who came to Egypt as a slave but became the right-hand man of the Pharaoh, and he was honored accordingly. ¿Y quién vestía un ropaje con muchos colores? Obviamente José, que llegó a Egipto como esclavo y luego fue honrado por el faraón con posiciones políticas y legales. So when they dug now deep down into the burial chamber underneath the pyramid, and you see that there on the picture, they found that the tomb was empty. There was no coffin, there were no bones, there was no pottery, there was no jewelry, nothing in there. So that matches the story beautifully of the story of Joseph, because when he was on his deathbed, he asked the people that when they left Egypt, when they went to the promised land, they would take his body with them. Y cuando se excavó en esta casa no se encontró ningún sarcófago, no se encontró ninguna tumba, que no es lo normal, pero esto coincide con la narrativa de la Biblia, donde José le pide a las personas en su lecho de muerte que se lleven su cuerpo con él. And why was the statue broken? Because after the Israelites left at the Exodus, the Egyptians came to the place of Aris to look for destruction, to look what they could find to destroy. Now, everybody had gone. There was nobody to kill. So what do? They attacked the statue of the person who brought these plague people, these Israelites, these Semites, into Egypt and caused the collapse of Egypt. ¿Y por qué está la ciudad destruida? Es porque los egipcios, tras el éxodo de los israelitas, van a la ciudad a destruirla. Y como ahora no hay nadie a quien matar, destruyen la ciudad y sí destruyen la estatua de este hombre que trajo a los egipcios, que trajo a Egipto a los semitas y que habían causado la destrucción de Egipto. Allí estamos colocando una pequeña recreación de un documental, una película donde pasó el profesor. Allí está la casa.
That is the house of Jacob you're seeing there now. A typical Syrian house, not an Egyptian house. Y esa es la casa de Jacob, la que vimos ahora mismo. Es típicamente una casa siria, no una casa egipcia. And so the map shows you where Jacob came from, and you find those houses up in the north, and you find this one example in Egypt, in the eastern delta. Y el mapa lo que mostraba es la ruta que posiblemente siguió Jacob, y en esa área encontramos casas que coinciden con este tipo de arquitectura. And this is the palace that was built on top, you see there, which was actually the palace of Joseph, the vizier of Egypt. And his graveyard is in the back of the palace. You can just make out the pyramid in the background. Y ahí vemos el palacio que se construyó sobre esta casa, que es obviamente el palacio para José, y puedes ver la pirámide en el patio de atrás. Bien, allí sigue la recreación. Vamos a dejar que termine para que ilustre todo lo que ha estado contando el doctor. Si él quiere añadir algo, ahí está la tumba, las tumbas. Ok. Todo este material lo vamos a dejar en la descripción del video para que los amigos puedan acceder. Bien. Y aquí sigue. El doctor conoce la casa, la recreación, los pilares. Interestingly, you just saw the columns in the central court of his palace, and there were exactly 12 columns. And how many brothers did he have? 11 plus him makes 12. The 12 sons of Jacob. And we have 12 columns in the palace, and we also have 12 main graves in the cemetery behind the palace. Algo interesante a destacar es que en la casa encontramos 12 columnas. ¿Y cuántos hermanos tenía José? 11. Y 11 más 1 son 12. Eso son las representaciones, podría nombrarse como los 12 hijos de Jacob. Y también encontramos 12 tumbas. And there is your statue. This is the reconstruction of the top part. You see it's been smashed. The eyes have been gouged out. The face has been smashed off. Somebody has tried to destroy the head. And there you can just see the fragments of color on the back of the multicolored coat. Y esta es la estatua, cómo se reconstruye. Ahí podemos ver cómo le destruyeron el rostro. También podemos notar los restos de la pintura de varios colores. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que añadir, profesor? Something else? Only to say that if you're now paying attention, you will realize there is a remarkable match between the archaeology in Egypt and the biblical story. Algo a destacar es que si ponemos mucha atención, vamos a notar que hay bastantes evidencias arqueológicas en la arquitectura egipcia con relación a la historia bíblica. But in the conventional dating scheme, the old chronology, it's far too early to be the time of Joseph and Jacob and the sojourn in Egypt. Only with the new chronology does the time, as according to the Bible, actually fit now with the Egyptian archaeology. Pero siguiendo la anterior cronología propuesta, vamos a ver que estas evidencias quedarían datadas muy temprano para el periodo en el que se supone que estuvieron los israelitas. Solamente con la nueva cronología es que hacen sentido estos hallazgos con la cronología bíblica. Entonces, voy a conectar esta pregunta con lo que él acaba de decir para la audiencia hispana. La gente tiende a descartar la evidencia debido a la datación de carbono. ¿Qué nos puede decir sobre la datación por carbono? Okay, so carbon dating, that's a very complex issue. Many archaeologists now rely on radiocarbon dating for their dating of their sites. However, they use a calibration method, which is called dendrochronology, and that tends to push the dates much earlier than the radiocarbon dates themselves. In other words, it pushes them backwards in time. There are many scholars, though, who think that there's a problem with radiocarbon dating. There are many reasons why it may be inaccurate. Los arqueólogos no confían mucho en la prueba del carbono. Hay un problema con eso. Y entonces lo que suelen utilizar es una prueba de calibración, la cual es aún más precisa. No se confía mucho en la prueba de carbono. It's a big subject to cover in an interview, but rest assured there are a number of problems, specifically with what we call the old carbon effect, which we find in materials from the ancient world, which tends to push the dating much further back. Esto sería material hasta para otra entrevista hablar de este tema, pero de los principales problemas que se dan con la prueba de carbono es que la datación tiende a dar resultados anteriores a lo que realmente son. It is not the silver bullet
of solving the chronological problems. Y esto no es solamente para salvar los problemas cronológicos. Entonces, ¿usted nos aceptaría una segunda invitación para hablar de todo ese tema tan amplio? Would you be agreed to be with us in the second time to talk about this topic? Yes, it's a complicated issue, but surely I will. Sí, es complicado, pero sí. Doctor, ¿hay algunos comentarios del público? ¿Cree que es tiempo ya de sacar algún comentario del público? ¿Podemos? Can we read some comments from the audience? Are you agree with that? Yeah, I'm fine with that. If you want to do that, that's no problem. Muy bien. De nuestra amiga Carla, nuestra querida Carla Díaz, a quien apreciamos, de investigamos la historia. Los semitas eran distintos grupos de Canaán. En el antiguo Egipto había semitas, eso todos lo saben, pero no es correcto confundir semitas con israelitas. Allí te toca traducir, Jackmel. Okay, we had a comment from Carla. She has a channel called Researching for History. Yeah. And she say Semites were numerous group of people from Canaan. In the ancient Egypt, obviously there was Semites. Everybody knows that. But is correct match Semites and Israelite people? Okay, well, there is a number of distinctions we have to make here. The first is Hebrews are not necessarily Israelites. The Israelites were Hebrews, but there were other people that were also Hebrews. The word Hebrew really is associated with the term Habiru, which means dusty feet. So they are wanderers, people who didn't live in a city-state system. Okay, hay varias cosas que destacar en este comentario. Lo primero es decir que no siempre la palabra hebreo es sinónimo de israelitas. Los israelitas eran hebreos, pero no todos los hebreos eran israelitas. Y la palabra hebreo realmente lo que viene a significar es cara polvosa y se refiere a la manera en que vivían estas personas. But I would ask a question back. I would say, how many Semites would have a statue with a multicolored coat and a tomb that was empty? Pero yo podría hacer una pregunta de regreso. ¿Cuántos grupos semitas tú crees que tendrían una estatua con una ropa de muchos colores y que estuviese vacía su tumba? What makes it certain that these are the Israelites of the Bible is the fact that the story matches. Y lo que hace a nosotros pensar en los israelitas es el hecho de que la historia coincide. And it continues to match all the way through history, including the conquest and the United Monarchy period. Once you look for these people in an earlier time, all of it matches all the way through. Cuando seguimos estudiando, vemos como todos los demás eventos de la cronología bíblica siguen coincidiendo. Muy bien. Okay. Muy bien. Thank you, doctor. Hay un segundo comentario de Carla, creo que es más informativo. ¿Lo traduces de una vez, Jackmer, por favor? Allí está en pantalla, ¿lo es? The University, Autonomous University from Barcelona, every year they gave a lecture titled Edit and the Bible. Yep. The Egyptologists José Lul and Joseph Cervello, they explain this topic about the Semites. She recommend that. Yes, but they have to understand that they're looking at the conventional dating scheme. So they're probably looking at an Exodus date in the time of Ramesses II, or maybe they're in the middle sector where some people argue that the Exodus took place in the middle of the 18th dynasty. I don't know what their position is, but I would imagine they're not looking for the Exodus in the much earlier period that I'm suggesting. Y lo que yo puedo pensar es que tal vez esas personas cuando están dando su clase están tratando de encontrar el éxodo en la anterior cronología, lo cual crea conflictos tratando de fecharlo con el reinado de Ramsés II o con los inicios o en el medio de la dinastía 19. Ok. Muy bien, volvemos nuevamente a nuestra área de preguntas. ¿Cuál es su opinión acerca de las nuevas conclusiones arqueológicas presentadas en el libro La Biblia desenterrada por parte de los académicos Israel Finkelstein y Neil Silverman? I think I know what this question's about. You don't need to translate it. Okay, the Bible Unearthed was a very famous book that was published about 20 years ago now by one of the leading archaeologists in Israel, Israel Finkelstein. He's the doyen of Israeli archaeology. And he decided that there was no evidence for any of the biblical stories up to the time
of about the time of the 8th century BC. Before that, he said it was all fiction, essentially. So it's not the Bible unearthed. It's the Bible not unearthed as far as he was concerned, because there's no evidence. But if you revise the timeline, like I'm suggesting, we get the Bible unearthed because we start to see the archaeology in the ground at an earlier period. La Biblia enterrada es un libro que se hizo muy famoso de su publicación y básicamente lo que los autores proponen es, podríamos decirlo, que la Biblia no está desenterrada, porque lo que tratan de decir es que la mayoría de los datos que ellos presentan es que la Biblia es cuentos de hada y cosas no históricas, y yo podría decir que quien realmente desentierra la Biblia es en ficharla con la Nueva Cronología. So it's a very negative book in that respect. It actually tries to show that, and it's quite true, if you look for the evidence in the wrong time period, then you will not find the Bible, and that's what they did. Y este libro podemos decir que es malicioso, y lo que dice puede considerarse verdad, porque si tú miras las evidencias desde la manera equivocada, puedes llegar a esas conclusiones. Okay. Let me give you a good example. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Yeah. So let's take the city of Jericho. Now, Jericho was destroyed by Joshua and the Israelites, according to the Bible. But Jericho was destroyed much, much earlier than the time of Ramesses II. It was actually destroyed in what we call the Middle Bronze Age, not the New Kingdom or the Late Bronze Age. And it was then abandoned for 600 years. And it's in that 600-year period where the Exodus date that you will see in all your textbooks occurred. So there was no Jericho there to destroy for Joshua in the time that the Exodus is proposed to be, in the time of Ramesses II. As a result of which is basically there was no Jericho there, therefore Joshua did not exist, therefore the Israelites never left Egypt, and they were never in Egypt, and Moses didn't exist. Si vemos la evidencia arqueológica de la destrucción de la ciudad de Jericó, la destrucción de la ciudad de Jericó es mencionado en el libro de Josué, la destrucción de la ciudad se puede fechar anterior al periodo de Ramsés II, y cuando tratamos de coincidir el Éxodo con el periodo de Ramsés II, entonces no había un Jericó para que Josué lo conquistara y lo destruyera en ese periodo de tiempo, lo cual provoca que como no hubo un Jericó, Josué no lo conquistó, los israelitas no salieron de Egipto, no hubo una esclavitud y Moisés no existió. So the tomb that we saw at Avaris was about 40 years or around that time earlier than the destruction of Jericho. And then from that point, Jericho is no longer there for 600 years. So if you're going to look for a conquest of the promised land, it's got to be that time when the city was destroyed. Y si tratamos de encontrar la evidencia sobre la destrucción de esa ciudad, tenemos que ir a buscarla en el periodo de tiempo en el que podemos fecharlo correctamente. And yet people prefer to say the Bible is a myth, a foundation myth. It's a fairy story because they can't find Jericho in the right place for their chronology. But if you look at the right time period, you do have a real Jericho that was destroyed. The walls fell down exactly in the same way. The city was burnt by destruction of fire, and it was abandoned for 600 years, just like the story of Joshua. Y mucha gente decide pensar que la Biblia tiene cuento de hadas o que solamente son mitos fundacionales de una cultura, porque no había un Jericó para ser destruido en ese periodo de tiempo. Pero sí buscamos a la destrucción de Jericó en el tiempo correcto y vemos las evidencias que muestran que los muros están caídos, que hay evidencia de que se destruyó por un incendio la ciudad, tal cual lo escribe el libro de Josué. Entonces vamos a encontrar la validación de esta información. This is one of the key, if the most important reason why scholars reject historical Bible. Este es uno de los puntos clave por los cuales los académicos rechazan la historicidad de la Biblia. Interesante. Usted viajó desde muy temprano a Egipto, de los 7 o 9 años. ¿Conoce el tema? Do you live Egypt since your John's age, about 7 years, all right? Say that again. Do you live in Egypt since your John age, about 7 years? My personal history. Yes. When I was 7 years old, I was writing Egyptian hieroglyphs.
Desde los 7 años escribo jeroglíficos egipcios. See, and then at 9 years old, I went to Egypt for the first time, and I sailed from Cairo to Abu Simbel in the south in King Farouk's paddle steamer. Y a los 9 años yo fui a Egipto. El resto no lo entendí. No, porque voy a conectar a otra pregunta, que sería esta. ¿Qué le hizo comenzar a cuestionar que la visión actual en la cronología egipcia es incorrecta? ¿Otros también están cuestionando esta cronología? Oh, okay. That's an interesting question. In the 1970s, okay, a book was published by a guy called Professor Kenneth Kitchen. It was called The Third Intermediate Period in Egypt. En la década de los 70 se publica un libro por el autor, fue el doctor Kenneth Kitchen. See, and it's called The Third Intermediate Period. Es llamado el tercer periodo intermedio. This is a period of Egyptian history after the New Kingdom, after the great kingship of Ramesses II and Ramesses III. We fall into a little dark age in Egyptian history. Can you say it again, please? Okay. This is the period that comes after the New Kingdom in Egypt, after the time of Ramesses II, when Egypt falls into a little dark age. Y este periodo es el que sigue después del gran reinado de Ramsés II y es cuando Egipto cae en una era como oscura. Many dynasties were ruling at the same time. Muchos reyes estuvieron al mismo tiempo. Okay, so it's very confusing and complicated. Es muy confuso y complicado. Kenneth Kitchen's book was studied by people like me and many other scholars. El libro de Kenneth fue estudiado por mí y muchos otros académicos. And we felt that although he provided all the data, he reconstructed the history wrongly. Y lo que encontramos fue que con los datos que él obtuvo, reconstruyó la información de manera equivocada. As a result, Egyptian chronology was pushed backwards in time by several centuries. Y como resultado, la cronología egipcia fue trasladada muchos años atrás. So this is the reason why the timelines between Bible and Egypt do not fit together. Y esa es la razón por la cual la cronología bíblica y egipcia dejó de coincidir. So that's the starting point. The starting point was never trying to prove the Bible. Y ese es el punto de arranque. El punto de inicio nunca fue probar la Biblia. I have personally no reason to criticize the Bible or to support the Bible. I just look at the evidence. Yo no tengo razones personales para criticar o probar la Biblia. Yo solo estoy buscando las evidencias. I treat it the same as any other ancient document. Yo trato la Biblia como cualquier otro documento antiguo. But once you revise this third intermediate period by shortening it, everything before it slots into place like this. Y cuando revisamos este tercer periodo intermedio y lo hacemos más pequeño, todas las cosas empiezan a encajar. So, revising the chronology gives us back the archaeology of the Bible. Revisar la cronología nos lleva a observar otra vez las evidencias arqueológicas de la Biblia. Muy bien, gracias por ello. Allí en pantalla una pequeña recreación donde se hace relación a cómo muchos libros, como muchos autores niegan la Biblia y la atacan y escriben y dicen esto y dicen aquello. Y allí voy a conectar mi pregunta para el doctor Jackmer. Allí incluso unos arqueólogos, pero voy a conectar mi pregunta para sacar alguna del público porque él dijo algo interesante. ¿Cómo responde a los ataques y acusaciones a los cristianos de que estos creen en la Biblia gracias a su mente cerrada y fundamentalismo religioso, en inglés para el doctor? Yeah, this is a tricky subject and it can possibly upset some people. Esto es una cuestión complicada que puede enojar a algunas personas. There is a difficulty here, especially with American Christianity and evangelism. Y especialmente con el evangelicalismo norteamericano. Many people in America, they read the Bible translation in English or Spanish. Muchas personas solo tienen acceso a una traducción de la Biblia. They don't go back to the original Hebrew for the Old Testament. Ellos no van al idioma original, al hebreo original para el Antiguo Testamento.
or to the Greek version, the Septuagint. O a la versión griega, la Septuaginta. So sometimes the translations are not very accurate and some of the words are misinterpreted. Muchas veces sus traducciones no son muy confiables o algunas palabras del idioma original han sido mal entendidas. And in the Catholic Church, especially in the Spanish Catholic Church and the Roman Church, the concentration is with the New Testament, not with the Old Testament. Y para la comunidad católica, especialmente la comunidad católica en España, la Iglesia Católica Romana, la concentración del estudio no está en el Antiguo Testamento, sino más bien en el Nuevo Testamento. But evangelical Protestants in America, they are very much concentrating also on the New Testament, on the Old Testament. Pero los evangélicos de Estados Unidos están también muy concentrados en el Antiguo Testamento. But they are culturally tuned to the idea, because of the movies, that Ramesses II was the Pharaoh of the Exodus. That's very difficult for them to dismiss or leave behind. Pero ellos están muy enraizados en la idea, basado en la película, de que el faraón egipcio fue Ramsés II. So it's an irony for me that I provide the archaeological evidence to prove the history of the Old Testament, but they don't want to accept it because they have the movie in their head. Y me parece a lo menos irónico que se muestren, por ejemplo, las evidencias que dan la fecha correcta del Éxodo y que ellos las rechacen sencillamente por la idea popular de una película. It's especially like that with evangelical scholars of biblical history. They don't like the theory and this chronology that I'm proposing. Y esto ocurre con los académicos evangélicos que no están de acuerdo con la teoría que yo estoy proponiendo. Ok, bien. Voy a sacar alguna otra pregunta del público, pero para no cortar al doctor Rohl, me pongo yo en segundo plano y tú la lees directamente, Jackmer, ¿ok? En inglés. Okay. I'll be reading questions for you. Okay. Why the numerous of the Egyptologists that they not agree with the revision of the chronology that you propose? The main reason, I believe, is because they've spent their entire careers teaching the old chronology. And many of them make excuses about the Exodus. They dismiss the biblical history because it doesn't fit within their timeline. And that is absolutely true. When you look for any evidence of a major population of Israelites in Egypt in the time of Ramesses II, there aren't any. Creo que lo hacen porque tienen toda su vida enseñando basado en la cronología que ya está establecida y han venido desarrollando su argumento y su postura basado en eso, y entonces tendría que cambiar muchas cosas. Y el hecho de que si tú ahora buscas a los israelitas en el periodo de Ramsés II, pues no hay evidencia de que existieron ahí. And so, as I said earlier, they also know that there was no Jericho for Joshua to destroy or conquer. Y como ya dije anteriormente, tampoco encontramos a un Jericó para ser destruido y conquistado por Josué. So they prefer to dismiss the Bible as not historical than to change the timeline, which then makes the Bible historical. Y prefieren rechazar la Biblia como un libro no histórico que aceptar la nueva cronología, y así la Biblia se convierte en algo histórico. So reputations and careers are at stake if they try to question the accepted chronology. Reputación y recorrido académico están en tela de juicio si ellos aceptan ahora esta nueva cronología. Ok, antes de sacar otra pregunta del público, la tenemos allí para nuestra audiencia en español. ¿Por qué es tan crucial para la nueva cronología del Éxodo, la abrevié, la distinción entre Shishak o Sochet? Hay una variación entre inglés y español que lo puede encontrar ese rey en esa cita bíblica que están allí, Reyes y Crónicas, pero voy en inglés. Okay, I know the answer to this one. Okay, so the difference between Shishak and Shoshenk, this is one of the great synchronisms in the Bible. This is one of the four pillars we mentioned earlier, where scholars use the Bible to date Egyptian history. So in the Bible, we hear about a pharaoh who attacks the city of Jerusalem and takes the treasures away from the temple. And he's called Shishak in the Bible.
Ok, esto es uno de los puntos, de los 4 pilares que mencioné anteriormente. Cuando leemos la Biblia, encontramos que un faraón, rey egipcio, atacó Jerusalén y se llevó elementos del templo, elementos sagrados, y ese rey es mencionado como Shishak. The problem is that the campaign of a king called Shoshenq in Egypt does not match the story of the Bible of Shishak, because Shoshenq doesn't go to Jerusalem. He goes nowhere near it. Y el punto es que la evidencia que encontramos en Egipto de un rey llamado Xochitl no coincide con lo que dice la Biblia de un rey llamado Shishak, porque Xochitl nunca hizo una campaña hacia el norte de Jerusalén. Egyptologists, though, have linked Shoshenq with Shishak. Even though the names sound a little bit similar, they're not really the same. And the 2 campaigns, the biblical one and the Egyptian one, don't match. Y los egipciólogos han tratado de ver a estos dos nombres sencillamente como, aunque son un poco similares, como el mismo, pero no lo son. So they use this connection, this biblical connection, to set the beginning of the 22nd dynasty when Shoshenq was the king. They use this biblical date to date Egyptian history. Y lo que se ha hecho es tratar de utilizar la cronología de egipcio como de Xochitl para fecharlo con los eventos que aparecen en la Biblia. So we end up with the Egyptologists using the Bible to date Egyptian history, and then they use the date of Ramesses II, and that dismisses the biblical history as fiction. So they use the Bible, first of all, to make the timeline of Egypt, and then they use Egyptology to destroy the Bible. Y lo que hemos visto por los egiptólogos es que en este ejercicio de utilizar la Biblia en relación a la cronología egipcia, lo que ha dado como resultado es que con la cronología egipcia se ha destruido el relato bíblico. If I could ask Jairo to put those visuals back on again, the ones he just showed with the names, I'll explain that in so clearly so people understand what it's all about. Jairo, que ponga la diapositiva que mostraba los 2 nombres, la que pusiste anteriormente. The earlier one, yeah? And I will explain it. Now, we have another pharaoh who had a short form of his name. In other words, only part of his name. Y aquí tenemos a dos faraones y estamos viendo solamente parte de su nombre. That name was Shisha. Y ese nombre fue Shisha. That is the short form of the name Ramesses, which was Riamashisha. Y esa es la versión corta del rey Ramsés, porque realmente su nombre fue Ramasisha. Riamashisha. Riamasisha. So they had a short form of his name, which is recorded in Egyptian texts. Y esa es la forma corta de su nombre y está registrado en documentos egipcios. What you see on the screen now is the 2 names written together. Shisha at the top, or Sisa, and below you have Shishak of the Bible. Can you see the difference? Y aquí tenemos los 2 nombres en la parte superior y el Shisha y en la parte inferior Shisha como aparece en la Biblia. ¿Pueden ver la diferencia? The one at the top of Ramesses is from 3 centuries before the one at the bottom, where we have the name Shishak written, probably in the 7th or 8th century BC, when the records were copied down from the older texts. Y lo que podemos ver aquí es que la segunda fue copiada siglos después. From much older. So the older one is at the top and the younger one is at the bottom. Later one is at the bottom. El más tardío está en la parte inferior y es una copia de producción de copias de siglos tardíos. So what must have happened is there was an ancient document written in Hebrew around the time of Solomon, which was then later on copied down and written down, but they mistook the last letter, which originally was a wav, a circle with a line, for a kof, which became later the same sign. Y lo que sucede es que tenemos un documento más antiguo que al ser copiado con el tiempo se cometió un error al copiarlo y se cambia una vao por una kof. See, so originally it was Shisha, and in the written text of the 7th century it became Shishak. Y originalmente tenemos Shisha y eventualmente por la copia se convirtió en Shishak. Muy bien. Thank you, doctor. Se nos llenó de preguntas el chat. Me quito para sacar alguna pregunta porque tenemos que apurar ya por el tiempo. Okay, you're going to translate for me? Yes, I will translate. I'm reading it. Okay. Good afternoon. If we're talking about
the period of the Exodus, Yeah. we know there were so many Exodus. They were by people that were running away. But my question is, if we talk about the Exodus, Canaan was part of the Egypt at the same period of the time? No, I don't think that's correct. First of all, there weren't many exoduses. That is the excuse that people have when they don't find a main exodus in the time of Ramesses. They say, oh, there was probably a few people went at this time and some more people went at that time, and somehow it's been turned into a single story, a single event. There's no example in the time of Ramesses II or earlier in the 18th dynasty for a mass exodus of people out of Egypt. Ok, y no creo que esto esté del todo correcto. Lo que sucede es que cuando intentamos encontrar en Éxodo, en el reinado de Ramsés II, no hay evidencia de un éxodo masivo, y por eso se inventan estas excusas de que algunas personas fueron echadas fuera, grupitos de personas para aquí o grupos de personas para allá. That basically people read that as an explanation why there is no evidence of a major exodus, and so they think about this idea of multiple exoduses, but we have no evidence of multiple exoduses. Y la gente lee sobre esto y lo tienen como una respuesta, pero no hay evidencia de múltiples éxodos. Ok, thank you. Voy con otra pregunta y me quito. Oh, the Dr. Rohl said there was something wrong with the old chronology, and the old chronology doesn't have nothing to be with the Bible. Where were those elements that take you to the conclusion that that chronology was wrong? Okay, basically, once you start to look at the revised dating, if you take 300 years out of the Egyptian timeline, you lower everything that comes before. Primero, cuando revisamos esta cronología y quitamos 300 años, entonces movemos todos 300 años para atrás. So you end up with Ramesses II in the 10th century, not in the 13th century. Entonces terminamos con Ramsés II en el siglo X, no en el 13º siglo. And who is reigning in Israel in the 10th century? King Solomon. ¿Y quién reinaba en Israel por el siglo X? El rey Salomón. And who did Solomon marry? ¿Y con quién se casa Salomón? He married Pharaoh's daughter. Él se casa con la hija del faraón. So which Pharaoh was on the throne when Solomon married Pharaoh's daughter? Ramesses II. ¿Y qué rey estaba qué faraón estaba en el trono cuando Salomón se casa con su hija? Este fue Ramsés II. And the only Egyptian princess in the entire history of Egypt with a Semitic name was his eldest daughter, Bint Anat. Y la única princesa egipcia con un nombre semita es la hija de Ramsés II, llamado Eltama. Why did he give her a Semitic name? ¿Por qué le daría a su hija un nombre semítico? Because she was destined to marry a Semitic king called Solomon. Porque ella estaba destinada a casarse con un rey semita que podemos concluir que es Salomón. And why was Solomon so wealthy and so rich and a great merchant prince? ¿Y por qué Salomón fue un rey tan próspero y rico? Because he lived at the time, the great Bronze Age period of Ramesses II and the Mycenaeans and the Hittite Empire. He was living that time, not in the impoverished Iron Age of 300 years afterwards. Es porque Salomón estaba viviendo la etapa más próspera de la era de bronce, con reinado del gran rey Ramsés II y otros reyes que fueron muy prósperos. So when you look back through the timeline, comparing Egypt to Israel, to the Bible, with this new chronology, you find all those types of synchronisms, all those types of things which make much more sense of the biblical story into the Egyptian context. Y cuando vamos siguiendo la nueva cronología, vemos que todas las cosas tienen mucho más sentido. That's just one example, but there are many more. Ese es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más. Ok, voy a sacar otro comentario, Yagmer. This is Carla again. She said the tomb of Nuhotep II and Yeah. Beni Hassan
also shows a group of Semite people that were in Egypt and they wore colorful clothes. Yes, exactly. That is exactly the time I'm saying that Joseph came into Egypt with a multicolored coat. Exactly the same time. Oh, exactamente. Y este es exactamente el periodo histórico en el que yo estoy diciendo que José estuvo en Egipto con una ropa de muchos colores. That is the only time we have visual evidence of Semites wearing multicolored coats. They don't wear them in a later period. Es el único periodo en que encontramos evidencia de semitas vistiendo ropa de muchos colores. No lo encontramos en periodos posteriores. So this is why we think this is the time when Joseph arrived, and this is the time of the famine, and this is the time when Jacob came to settle at Avaris, all in this period. Y es en este el periodo que creemos que llegó José, que estuvo José, que llegó Jacob, que llegaron los israelitas, en este periodo de tiempo. Muy bien. Amigos y audiencia de el ArqueologiAZO y de Cápsulas de Teología, esto está muy bueno, pero hay que ir despidiendo por cuestiones de tiempo, de acordado y respeto al doctor Rohl. Entonces, creo que ya se cierran las preguntas. Para el doctor Rohl, Jacmer, quiero dar mi conclusión final leyendo algunos versículos bíblicos, pero a manera personal, desde Cápsulas de Teología y como pastor evangélico, como predicador, yo quiero preguntarle a él, ¿qué pasa con esta cuestión moderna donde muchos depositan su fe si la pala de la arqueología desenterró un descubrimiento? What do you think about this new movement, this new people that they need necessarily find archaeologists' evidence to prove their faith? They need what, sorry? Archaeologists' evidence to prove their faith. It's not necessary. Faith has got nothing to do with evidence. What it does is support faith. If you are a believer, it's important that you can challenge authority. You can challenge academia and say to them, you may say there's no archaeological evidence, but we know better. No es necesario, esencialmente, porque la fe no solamente se basa en este tema de la evidencia, y como persona de fe debemos tener la postura de retar a la academia y decirle, puede ser que tú digas que no hay evidencia, pero nosotros sabemos mejor sobre este tema. It reinforces faith, but faith is independent. La arqueología puede reforzar la fe, pero la fe es independiente. Pero muchos se sorprenden de que usted como agnóstico, académico agnóstico, defienda la Biblia. Creen que está viciado, es imparcial, quise decir. Many people think that you're not really agnostic because you're defending the Bible. Yeah. That's because I find evidence that proves the history. The history is independent of the faith. Okay. If the historical structure is there, it is a foundation, a framework for faith. And that is what I do. I am not a person of faith, but I believe in the historical nature of the biblical story. Esto pasa porque yo, aunque no soy una persona de fe, estoy siguiendo las evidencias históricas. Entonces, las evidencias, cuando tú te pones en el marco de la evidencia histórica y la tienes, entonces defiendo la evidencia histórica, aunque no la fe, y por esto es que digo estas cosas. Ok, tenemos que terminar. Jacmer, para el doctor Rohl, voy a leer unos versículos bíblicos, lo voy a poner en inglés-español y despido, pero que él no se vaya para agradecerle enough junto con mi esposa, ¿ok? Por favor. Okay, Jairo is going to read a couple verses of the Bible. He wants you stay with us Sure. because he wanna tell you thank you after the interview. Okay. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, para la reflexión final quiero dejar allí algunos versículos, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió de él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Acá lo tenemos también en inglés. Me estoy despidiendo con estos versículos por respeto al tiempo con el profesor, y allí los tenemos en pantalla. Jesús les dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y hay varias citas bíblicas al respecto. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. ¿Puedes traducir ese versículo, Jacmer, que no lo tengo en inglés, por favor? Oh, dame un segundo, no tiene la Biblia abierta. ¿Qué versículo de la Biblia es? Lucas 16:31, por favor. Lo dejo para la audiencia y terminamos con ese. Amigos y audiencia del ArqueologiaZO, gracias por habernos acompañado.
Ha sido todo un honor tener al doctor Rohl y tenemos que hacer una segunda entrega. Do you like coffee, doctor? I love coffee, but I'm down to my water. That's all I have. Jairo asked me to read a Bible verse. It's Luke 16:31 and say, but he told him, if they don't listen to Moses and the prophet, they will not be persuaded if some rises from the dead. Well, exactly. In fact, I would say that the stories of the time of Moses are the foundation of our religions. Y me gustaría también decir que las historias del tiempo de Moisés son el fundamento de nuestras religiones occidentales. Muy bien. Gracias a todos, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología. No hace falta ser cristiano, fundamentalista, sesgado, de mente corta, estar parcializado y todas esas acusaciones que nos hacen a los cristianos. Creen en la Biblia porque están vendidos, creen en la Biblia porque no estudian. Hoy les hemos traído a Cápsulas de Teología un académico, es el doctor David Rohl, historiador, egiptólogo, arqueólogo, experto en idiomas antiguos, profesor, autor, conferenciante, y también le gusta el rock and roll, profesor. You like rock and roll. Indeed. Ciertamente. Así que hemos sentado una base y que tanto para cristianos como para no cristianos, recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. Termino con Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos vemos rápido, ¿no? Dile que no corte, doctor. Jamer, por favor, cortamos nosotros luego. Nos vemos ahorita. Doctor, we want you stay over because we can talk to you after the interview. Okay, thank you very much for today. It's been great fun. Sus libros, rápidamente, perdón. Me están recordando sus libros, perdón, rápido. We're going to show your books quickly. Okay. Sorry. Los libros del doctor Rohl, gracias allí por recordar, los pueden encontrar allí en pantalla en la tienda de Amazon. Ese es el libro Éxodo, ¿ok? Éxodo, Mito, Historia. Profesor Rohl, tenemos que trabajarlo para llevarlo al español. Can we translate that book? I would love you to. I have my books translated in 13 languages, but not in Spanish. Tengo mi libro traducido a 13 idiomas, pero no está en español. Me encantaría que lo estuviese. Gracias. Ahí está. Vamos a dejar en la descripción del video los enlaces de Amazon, de los libros del doctor Rohl. Y doctor, creo que este es su último libro. Is that your news book? Yes, that one is only available as an ebook or a Kindle book, and it's in 3 parts, volume 1, part 1, 2, and 3. Este solo está disponible ahora mismo en versión digital en Kindle y está dividido en 3 partes, parte 1, 2 y 3. Muy bien. Todos los detalles de sus libros los vamos a dejar en la descripción del video para que los amigos y la audiencia puedan ir allí y adquirirlo. Doctor Rohl, ¿algo para despedir a la audiencia? Thank you very much. Sorry? Say bye to the audience. Okay. Well, it's been great fun. Thank you for listening. Que lo pasen bien y se diviertan. Gracias por escucharme. Dios les bendiga, Dios les guarde, amigos, y será hasta una nueva entrega aquí en el ArqueologiAZO de Cápsulas de Teología. Recuerden buscar los materiales del doctor David Rohl y recuerden, igual que como comenzamos, despedimos, vayan, si son tan amables, al canal de nuestro hermano traductor en el día de hoy, a Giófilo Jackmer, como siempre, impecable. Gracias por tu interpretación allí, a Giófilo. Dile al doctor que ese es tu canal. That's my channel. Great stuff. You did a fantastic job. Thank you. I try. Have a good time. Thank you. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta una nueva entrega del ArqueologiAZO aquí en Cápsulas de Teología, su casa digital, su espacio de Biblia, Bible, teología, theology, libros, books. I love books. Many. Y recuerden, café, coffee. Comparte esta transmisión, ore por nosotros, denle like al video, compártalo, suscríbase al canal y hasta una nueva entrega. Bye bye. Bendiciones.